Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta Semana de la Educación Internacional 2023. Mi nombre es María Luisa Garnica y soy la asesora de Education USA aquí en Guatemala. Es un gusto estar aquí con ustedes y con todos nuestros invitados de honor el día de hoy. Le damos una especial bienvenida al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Patrick Ventrell. Gracias por estar aquí. Y pues les quiero invitar a que el día de hoy aprovechen y toda la semana aprovechen el contenido que hemos preparado para ustedes. La Semana de la Educación Internacional, o IEW por sus siglas en inglés, es una oportunidad de celebración de la educación internacional y del intercambio global. Es un esfuerzo entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Educación de Estados Unidos para promover esta movilidad estudiantil. Algo que les quiero compartir el día de hoy es que el valor de una experiencia de educación internacional verdaderamente no conoce fronteras, va más allá. Y en efecto, este año el tema de la educación, de la Semana de la Educación Internacional es la educación internacional es el futuro. Entonces, quiero compartirles, invitarles a reflexionar sobre esto y ver cómo la educación internacional enfatiza y nos guía en el camino hacia el futuro. Es un gusto ahora dar la palabra al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Patrick Ventrell, que nos compartirá unas palabras de bienvenida para esta celebración de la Semana de la Educación Internacional. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muy buenas tardes y gracias María Luisa, a las estimadas autoridades del Instituto Guatemalteco Americano y todo el público que nos está mirando hoy, pues verdaderamente es un placer estar hoy. Tenemos aquí un problemita de sonido. No sé, señor Ventrell, si puede reiniciar ahí. Todavía no escuchamos. ¿Ya me pueden escuchar bien? No. Yo sí la escucho. Sí, yo también estoy escuchando, María Luisa. Entonces, ok, perdón. Bueno, voy a seguir, pero de todos modos, pues verdaderamente un placer estar aquí con ustedes hoy durante la Semana de Educación Internacional. Realmente lo que nos está reuniendo hoy es el poder de la educación y el deseo de un futuro mejor. Entonces, muchas gracias por la invitación. Este año, 7 universidades de los Estados Unidos fueron clasificados entre los 10 mejores en todo el mundo, según la clasificación de universidades de la publicación Times Higher Education, quienes están evaluando cuáles son las mejores universidades del mundo, algunos de los cuales han recibido a muchos de nuestros becarios y ex becarios a los diferentes programas de intercambio y los promovidos por Educación USA. Entonces, tanto nosotros aquí desde la Embajada de Estados Unidos, pero también los programas que tenemos con Educación USA. Estados Unidos sigue siendo el principal destino educativo elegido por estudiantes internacionales porque la experiencia de estudiar allá es única y puede transformar sus vidas. Si están por comenzar su licenciatura o bien una maestría, los deseo mejor a todos los éxitos, a todos los que están interesados. En Educación USA Guatemala encontrarán los recursos para preparar postulaciones exitosas y buscar los programas que pueden ser los mejores para ustedes. Mira, a lo largo de la relación con Guatemala, Estados Unidos ha estado comprometido con el fomento de las oportunidades educativas y el desarrollo profesional de los guatemaltecos para empoderarlos en habilidades y conocimientos para crecer profesionalmente y al retornar a sus comunidades pueden replicar los mismos para impulsar el progreso económico y social en Guatemala, lo que es tan importante para conducir a una nación más próspera y estable. Tal y como lo han hecho nuestros distinguidos ex becarios que también tenemos aquí presentes. Quisiera aprovechar para invitarlos a investigar más sobre todas las becas que tenemos, por ejemplo, UGrad, Study of the U.S. Institutes y Community Engagement Exchange.
Con ellos los estudiantes pueden cursar desde 5 semanas hasta un semestre completo en Estados Unidos. Y pueden encontrar toda la información en la página web de la Embajada de los Estados Unidos en la sección cultural. Entonces, espero que puedan aprovechar esa oportunidad y alcanzar su sueño de estudiar, ojalá en mi país, que a su vez lo recibirá con los brazos abiertos. Realmente nos inspira todos los estudiantes que están buscando poder estudiar en Estados Unidos y les deseo lo mejor durante este International Education Week. Entonces, les paso la palabra. Muchas gracias. Ok. ¿Me escuchan? Ok. Solo para compartirles que en este momento estoy enfrentando unos retos técnicos, entonces yo no les escucho, ahorita intenté revisar, pero voy a continuar con la presentación de la manera en la que pueda, en lo que logro resolver el tema técnico. Les ruego su paciencia. Entonces, gracias por las palabras de bienvenida para la Semana de la Educación Internacional. En la siguiente slide vamos a poder ver el tema de hoy, que es un foro que preparamos para poder hablar de qué pasa, ¿no? Antes, durante y después de una beca de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, me da mucho agrado presentarles a nuestros panelistas, ¿sí? Antes les voy a mostrar un poquito cómo organizamos la charla de hoy. En la siguiente diapositiva podemos ver que les voy a compartir en el inicio, y de nuevo les ruego que me escriban en el chat porque no puedo escucharles. Les voy a hablar un poquito de cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta cuando nos interesa una beca de la embajada, ¿sí? Para que no nos enfoquemos en eso tanto con nuestros invitados, sino que podamos aprovechar, ¿va? El segundo punto va a ser nuestro panel. Tenemos preparadas algunas preguntas bases que nos van a ayudar a profundizar en el camino que ellos tomaron, cómo fue su experiencia. Pero aquí me gustaría enfatizar que siéntanse libres de enviar sus preguntas a la persona en nuestro Zoom que se llama Q&A, ¿sí? Question and Answer, Mariana, para irlas recabando y las vamos a ir realizando a cómo vamos avanzando. Y también si están en Facebook, pueden hacer sus preguntas en la sección de comentarios sin ningún problema. Y por tercer punto, tenemos algunas recomendaciones y puntos de acción que les vamos a compartir para que tengan algo tangible con qué irse y qué hacer a partir de ahora. Y también les vamos a mostrar algunas convocatorias que están abiertas actualmente o a punto de abrir para que lo tomen en cuenta para su fin de año. Ahora sí, vamos a conocer a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos en la siguiente, muy bien, gracias. Tenemos a Ana Cilia Salazar, que es nuestra exalumna de Fulbright LASPAO, que es una beca para una maestría enfocada en profesores universitarios guatemaltecos, ¿ok? Ella es actualmente estudiante del doctorado de interacción humano-computador en la Universidad Estatal de Iowa, ¿ok? Bienvenida, Ana Silvia, gracias por estar aquí. Y también tenemos a Alan David Ortiz, que es nuestro exalumno de Community Solutions Program, que es una beca para líderes comunitarios. Él es el director de Guateactiva y gerente general de Escuchemos Guatemala. Gracias también, Alan, por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos a Byron Reyes, que es nuestro exalumno de Fulbright TEA, que es una beca para maestros de secundaria, ¿ok? Y él nos va a contar un poquito más de estos detalles y de su experiencia. Él es un apasionado maestro de inglés con más de 20 años de experiencia en la educación.
Y por último, vamos a tener en un momento a Julio Herrera, que es nuestro exalumno de Fulbright Humphrey, que es el cofundador y director ejecutivo de Red Ciudadana. Ok, gracias ahí por estar con nosotros y espero poderlos escuchar en un momento. En la siguiente slide vamos a iniciar con esta información básica que les tengo preparada, ¿ok? Tenemos que entender que cuando pensamos en los programas de becas de la Embajada de Estados Unidos, existen dos categorías grandes. Unas son becas culturales, intercambios profesionales o culturales que tienden a ser un poco más cortos, y por otro lado tenemos becas educativas donde vamos a recibir un grado académico o un crédito universitario, por ejemplo. En la siguiente diapositiva les comparto algunas de las generalidades que podemos considerar. Primer punto, va a ser un proceso competitivo. ¿Por qué? Porque es una beca completa, que nos va a cubrir todo lo que necesitemos desde el punto de nuestra visa, hasta el punto del boleto, hasta nuestro seguro de salud cuando estemos allá, nuestro estipendio para movilizarnos, etc. Cada beca tiene sus requisitos, sus tiempos y sus objetivos diferentes. Las becas son más de 10 programas y cada uno va a tener diferente fecha. Entonces, cuando alguien me dice, quiero saber la información de la beca, yo le respondo, contame más de qué beca estás hablando, sabes el nombre, contame tu perfil, contame qué estás buscando y yo te voy a poder también decir si eso existe o no dentro del catálogo de oportunidades de becas de la embajada. Tenemos también que entender que es importante leer la información. Yo no me sé de memoria todas las fechas de las becas y normalmente cambian un poco. No siempre es el 1 de noviembre que sale la convocatoria. Entonces es importante que leamos la información en el sitio web y hagamos un recordatorio mental o escrito de cuándo salió la convocatoria el año anterior para poder ir ya preparándonos durante ese periodo y aplicar a tiempo. Los campos no elegibles son los campos donde tratamos con pacientes. Estos involucra varios campos, pero por ejemplo, si sos un médico que le interesa salud pública, en ese sentido sí podrías optar por aplicar, porque en la salud pública no vas a tratar con pacientes. Aquí también me gusta enfatizar que se trata más que buscar tu beneficio personal, porque obviamente qué chilero, ¿no? Una beca donde te cubran todo y puedas viajar y demás, qué chilero, pero estamos pensando en personas que sean extraordinarias, que sean comprometidas con sus comunidades y que muestren liderazgo y que tengan capacidades. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos un poquito en el sitio web de la embajada, en la sección donde puedes encontrar esta información. Aquí mi recomendación es que escribas la beca que te interesa, más o menos el nombre en la lupita y la busques para que te aparezca la información de la beca, o puedes probar a navegar un poco el sitio web que está ahí disponible. Y pues, por último, dos temas importantes. ¿Qué cubre la beca? Como les decía, bastantes temas. En la siguiente diapositiva podemos ver un poquito de esto. Aquí me gusta enfatizar, por ejemplo, los exámenes estandarizados. En muchas de las becas te van a pedir un resultado, por ejemplo, del TOEFL, que es un examen que ve nuestro inglés como segundo idioma, pero no necesariamente tenés que tomar el TOEFL para aplicar a la beca. Si ya tenés el TOEFL por alguna razón, podés compartir el resultado, pero no es necesario que vayas y que pagues y esto. No, eso es solo si ya lo tenés, pero siempre te va a tocar hacerlo posteriormente si te seleccionan. En la siguiente slide les resumo algunas razones muy comunes para descalificación. El inglés, muy importante pensar si nos podemos desenvolver en un ambiente en inglés, en especial para las becas que lo requieren. Hay algunas pocas de las becas que no te requieren inglés, pero la mayoría sí. Y no cumplir con los requisitos. Entonces es importante también pensar eso como un filtro.
Y el único detalle aquí es con tus promedios. Si en tu universidad, por ejemplo, no se puede el valor numérico de un promedio de 85, pero sos un buen estudiante, puedes pedir una constancia que diga que sos un buen estudiante y estás en el top 10, top 15 de notas. Y por último, las postulaciones incompletas que involucran la hora, la fecha, es un límite seco, ¿ok? En las siguientes diapositivas vamos a ver aquí un resumen. No voy a ir a través de todas, pero esto es un resumen muy pues reducido de algunas de las becas y los títulos y las audiencias. Pueden aquí tomar una foto o más adelante también les voy a dar más recursos para que les quede de referencia. Ahora sí, vamos a hablar en la siguiente diapositiva de la experiencia de nuestros invitados. Entonces, en este momento voy a pedir el apoyo de mi compañera Mariana, que ella inicie con la primera pregunta y yo me quedaré en el backstage un momento. Sí, la primera pregunta es, ¿de qué trató tu programa y cómo te animaste a aplicar? Buenas tardes. ¿Hay un orden en específico para que respondamos o podemos ir respondiendo? No, creo que Ok, entonces puedo empezar yo si quieren. Buenas tardes a todos. Pues como ya les comentó María Luisa, mi nombre es Ana Silvia Salazar. Mi programa, yo hice una maestría en interacción humano-computador con la beca Fulbright Lifestyle. Esta es una beca para profesores universitarios. Y pues la verdad, el que me motivó para aplicar fue quien en ese momento era mi jefe en la universidad donde yo daba clases, el director de la carrera en la que pues yo estaba dando clases, porque yo siempre había mostrado interés en este campo de la interacción humano-computador y pues me mandaron la convocatoria de parte de la universidad y me estuvieron motivando y apoyando en todo. Entonces, creo que esa fue la principal razón por la que yo decidí aplicar. Gracias. Ok, ya lo logré. Ya los pude escuchar. Gracias, ahí logré oír el final de la pregunta, de la respuesta de Ana Silvia. No sé quién se anima de Alan o Byron a compartirnos un poquito. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alan Ortiz. Gracias por la invitación. Pues con mucho cariño recuerdo el Community Solutions Program. Honestamente lo vi en Facebook y me llamó bastante la atención de lo que se trataba. Yo estuve haciendo mucho activismo durante bastantes años, un poco de debates, luego formación ciudadana. El Community Solutions Program es un proyecto en asociación con IREX, y de lo que se trata es poder aprender habilidades blandas en términos de liderazgo, poder estudiar liderazgo y poder hacer una pasantía dentro de una organización en Estados Unidos, en este caso sociedad civil, Community Solutions Program en Nueva York, y se pues comparte con personas, en este caso eran 98 personas. Fui el primer becario del programa en los Estados Unidos y lo que me animó fue la experiencia de aprender y comprender los modelos de sociedad civil y de organización comunitaria en Estados Unidos. Gracias, Alan. Y ya tenemos aquí también a Julio. Bienvenido, Julio. Vamos a escuchar de Byron y luego te escuchamos a ti, Julio, para que nos contes. Perfecto, gracias.
Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Byron Reyes. Quien me animó a aplicar a esta beca es Luis Arenas, es director de una organización que se llama Indeswa, que ayuda a personas a aplicar a diferentes programas en el extranjero. Además de contar con el apoyo de Luis Arenas, pues como profesor estoy consciente de las necesidades de una formación constante para todo el claustro, ¿verdad? En educación hay mucha necesidad de una formación continua de parte de todos los maestros y está más que claro que lo que debemos sí o sí continuar haciendo es formándonos para poder trabajar de mejor manera y formar competencias de alto nivel en nuestros alumnos. El programa Fulbright Teaching Excellence and Achievement va enfocado a profesores de segunda enseñanza, profesores de nivel medio. Es un programa que abarca aspectos psicopedagógicos, aspectos de innovación educativa y también aspectos culturales. Todo esto se combina durante 6 semanas. En mi caso, estuve en la Universidad de Arkansas durante 5 semanas y media y luego en Washington durante 3 días, conviviendo con profesores de más de 63 nacionalidades. Por lo tanto, fue un programa bastante enriquecedor para mi práctica educativa. Qué bonito, qué bonito. Más de 60 países, qué chilero. Y bueno, Julio, te escuchamos. Contanos un poquito de qué trató tu programa y cómo te animaste a aplicar. Por supuesto, mi programa es el Fulbright Humphrey Fellowship. Es un programa muy, muy interesante que está enfocado en personas que tienen experiencia profesional, que quieren generar un intercambio con universidades de Estados Unidos y que pueden estudiar en clases de las maestrías de las universidades. En mi caso, tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Syracuse, Go Orange, dirían por allá, en el estado de Nueva York. Una oportunidad muy, muy interesante en la gestión pública, en el MPA. Recibí clases de la maestría de administración pública, aunque no es uno de los objetivos, es puede generar un intercambio y poder conocer instituciones y agencias federales. Tuve la oportunidad de tener esos intercambios. ¿Qué me animó a estudiar? Fue un gran reto para nosotros, porque desde Red Ciudadana, de la universidad que yo trabajo, estábamos generando proyectos de innovación pública con el Ejecutivo y queríamos ver cómo hacer proyectos y entender un poco mejor cómo se puede hacer una innovación sostenible. Entonces comencé a leer mucho sobre esto y leí varios papers, varios documentos científicos de la Universidad de Syracuse, de Maxwell, y pues me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque no tenemos tanto desarrollo académico en Guatemala de academia de investigación. Comencé a investigar más y casualmente algunos amigos en común ya habían participado en este programa, entonces eso me motivó a poder aplicar ese proceso y fue una experiencia muy grata. Gracias. Gracias ahí por compartir. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quería recordarles a todas las personas que nos están acompañando que pueden escribir sus preguntas en el chat de Zoom dirigidas a Q&A, Mariana Hernández, o si están en Facebook, nos las pueden escribir en la sección de comentarios. Las vamos a ir recibiendo a como vengan, las vamos a ir clasificando y categorizando para irlas preguntando a lo largo del panel, ¿ok? Entonces, hablemos tal vez de dos elementos que creen que fueron esenciales para que fueran seleccionados en su programa. Empecemos contigo, Byron. ¿Qué crees que dos elementos que dirías fueron esencialísimos? Ok, pues desde mi punto de vista, estos dos elementos están íntimamente conectados. El primero, el liderazgo, ¿verdad? Es importante la capacidad de poder liderar diferentes tipos de programas para hacer vida lo que en estas becas vas a aprender, ¿verdad? El sentido principal de ir a una beca es ser capaz de aplicar lo que aprendes en un contexto real, en tu comunidad, ¿verdad? En la ciudad donde vivas. Y eso se conecta con el segundo aspecto por el cual creo que fui seleccionado. En la institución donde laboro, tengo contacto con bastantes alumnos, ¿verdad? Principalmente. Y luego
en la institución también contamos con comunidades profesionales de aprendizaje, que es otro elemento clave para poder socializar la información y el aprendizaje que tengo a través de este programa. Es importante pensar en cómo lograr un efecto cascada, ¿no? Que el aprendizaje, que todo lo que vayamos a aprender no solamente se quede en nosotros, sino que seamos capaces de transmitirlo a otras personas y estas a su vez a otras personas, ¿verdad? El otro aspecto que considero también es el aspecto de voluntariado. En mi caso, estoy en contacto también con profesores que no pertenecen a la institución donde laboro, sino pertenecen al sector público. Por lo tanto, había mucha riqueza en cuanto a con quiénes iba a estar compartiendo todo lo que iba a aprender a través de este programa. Buenísimo. Eso del efecto cascada me gustó mucho. Tú, Alan, ¿qué crees que fueron tus dos elementos esenciales para ser seleccionado? Buenísimo, pues creo que primero un poco la experiencia. Creo que durante 2 o 3 años pude encontrar interés por proyectos de sociedad civil, transparencia, liderazgo, formación de jóvenes. Entonces creo que poder contar con experiencia comprobable dentro de algunos espacios, proyectos que se han liderado, financiamiento que puede mostrar sostenibilidad después para justo lo que decía Byron, ¿no? ¿Qué sucede al regresar y cómo se pueden implementar estos proyectos, estos conocimientos? Y segundo, creo, es tener clara un área de oportunidad de aprendizaje, es decir, gracias a la experiencia entiendes que quisieras aprender más sobre, ¿verdad? No sé, en este caso, en mi caso era sobre organización comunitaria. Tengo experiencia en seguridad preventiva, por ejemplo, entonces el modelo comunitario era algo que estaba muy cercano a mí, que despertó mi interés, la organización de jóvenes, la organización de liderazgos. Entonces, entender que existen áreas de oportunidad para poder encontrar qué y para qué quiero ir a aprender algo. Creo que son dos cosas clave que un poco van de la mano, ¿verdad? Tener experiencia sobre algo, pero esa experiencia también te dice qué es lo que te falta por aprender y eso te da un espacio de oportunidad bastante claro que te permite encontrar esa oportunidad. Sí, muy importante. Yo siempre hablo aquí también de la importancia como de la armonía entre tu perfil, tus objetivos profesionales, tus objetivos académicos y esa beca. Porque como decía al inicio, que Chile era una beca, definitivamente, pero también hay que pensar en especial con las becas de la Embajada de Estados Unidos, cómo esto es armonioso con mi proyecto de vida, ¿verdad? ¿Qué potencial hay aquí que en serio puede contribuirme y a mi Guatemala? Contanos, Ana Silvia, tú, ¿cómo fue para ti? ¿Qué crees que fueron tus top 2 elementos? Pues sí, en algunos concuerdo con los demás panelistas. Definitivamente tener una idea clara de qué es lo que uno pues quiere estudiar o aprender. Realmente no es aplicar a algún programa aleatorio y ver qué pasa, sino estar seguro de tu campo de estudio, demostrar que es algo que, pues, de lo que uno es apasionado. En mi caso, yo siempre quería estudiar esto y desde que, pues, tuve un curso en la U cuando estaba haciendo la ingeniería, empecé a aprender más de forma autodidacta, recibí algunos cursos en línea, incluso yo impartía ese curso en la universidad, a pesar de que yo todavía no tenía la maestría, ni menos un doctorado, ¿verdad? Pero sí sabía sobre mi campo de estudio, sabía exactamente qué investigación quería hacer y cómo lo quería aplicar. Entonces, yo creo que eso fue uno de los elementos más importantes. Y también coincido con María Luisa de que tener el plan de vida, especialmente si uno ya tiene familia. En mi caso, pues yo ya estaba casada, entonces cómo eso afecta y cómo uno va a organizar su vida personal para poder cumplir con los requerimientos de la beca y poder cumplir con los tiempos y con el objetivo, ¿verdad? Que es al final es graduarse del programa. Entonces, pues sí, demostrar que todo eso, creo que esos dos
creo que fueron los elementos más importantes. Gracias, Ana Silvia. Y tú, Julio, contanos, ¿cuáles crees que fueron esos 2 elementos para ser seleccionado? Coincido con mucho de lo que ya te compartió, también con lo que tú mencionas, esta armonía. En mi caso muy particular, justo nos encontrábamos con mi familia en un momento en el cual queríamos explorar esta oportunidad para seguir creciendo a nivel profesional, pero también a nivel personal. Cuando nos fuimos a la beca Humphrey en Syracuse, íbamos mi esposa y mi hija de 2 años, y era una oportunidad, no solamente para mí de poder aprender, sino también para que pudiéramos crecer como familia, poder crecer a nivel personal. Creo que esa parte también es algo muy importante y un elemento clave para poder aplicar, porque en otros momentos es mucho más complejo. De igual forma, el programa yo creo que sí requiere un peso un poco más profesional, alguna experiencia previa, como ya lo he mencionado, y sobre todo esa parte de seguir curioso, ¿verdad? De seguir con ese interés de aprender de todos, aprender de lo mucho que se hace. Estados Unidos es una cultura muy, muy bonita, muy interesante, con mucha diversidad, con muchas oportunidades, donde se pueden hacer muchísimas cosas y se puede aprender sobre todo en muchos espacios. Entonces creo que el tema de la experiencia, el momento adecuado también en mi vida para poder aplicar a esta beca y por supuesto ese interés de aprender cosas nuevas que puedan ser replicadas, como ya lo decían, en un efecto cascada, ¿verdad? Pero regresar a Guatemala pensando en cómo puedo implementar todo esto que aprendí. Sí, sí, muy, muy importante. Y aquí 2 cosas que fueron mencionadas. Una es el tema de tu familia. Si ya tienes familia que te quisieras llevar allá, tienes que entender que la beca no cubre los gastos de tu familia. Entonces también tienes que pensar eso en tu plan, en tu planificación para aplicar a X, Y, Z beca. También depende la duración de la beca, ¿no? Tal vez es una beca corta y eso no, pues, no simbolice mayor tiempo separados como familia. Y el segundo que mencionaba ahora, como esta proyección, esta planificación de tu perfil. Aquí quiero enfatizar que estos elementos, ahorita hablamos de 2 aproximadamente por persona, pero hay muchos más. Primero, tenés que ver tu lista de requisitos de esa beca que te gustaría. De cualquier tipo de beca, primero mira tu lista de requisitos. Hace tu checklist, sé objetivo, sé crítico con tu perfil, qué cosas sí cumplís, qué cosas no. ¿Cuáles de las que no cumplís las podés cumplir en un periodo de X tiempo? Y aquí es donde entra el inglés para mí. El inglés es uno de los requisitos para la mayoría de las becas de la embajada y honestamente es una herramienta muy útil para la vida. En mi opinión y creo que pues objetivamente también. Esto es algo que podés desarrollar. Esto si no tenés el inglés en este momento para ir a una beca como la que está Ana Silvia estudiando en posgrado en Estados Unidos, en este momento no pasa nada. Tenés que planificar, trabajar y organizarte para aprender y desarrollarlo, porque eso es como una habilidad de pintar un músculo que vas a trabajar. Entonces, no nos demos por vencidos o no nos desanimemos si no tenemos ya toda esa checklist llena. Solo planifiquemos trabajar hacia ello, caminemos hacia ello con paciencia. No hay prisa, ¿va? Y bueno, entonces ahora ya nos ganamos la beca, ya estamos por irnos y ¿cómo fue llegar a Estados Unidos? No sé si fue alguno de ustedes su primera vez llegando a Estados Unidos o su primer invierno. Cuénteme un poquito de los choques culturales. Ahora empecemos contigo, Julio, ya que te podemos ver. Ahí sí, perdón, no tenía abierta la cámara. Perdón, solo rápido, el inglés también es un tema importantísimo, ¿verdad? Creo que sirve muchísimo para abrir y entender mejor y poderse desarrollar, pero también se puede aprender. Fue un choque cultural porque mi beca justo iniciaba, si no estoy mal, en marzo y fue el año justo de la pandemia, ¿verdad? Fue un año bastante particular donde tuvimos que experimentar muchas cosas, pero también muchas cosas muy positivas, que fue un choque cultural a nivel internacional, creería yo, pero nos ayudó mucho también a crecer a nivel personal, a nivel profesional. La cultura estadounidense, ¿verdad? Poder entender cómo funciona. El tema de diversidad creo que también es algo muy, muy importante. No estamos tan acostumbrados, por lo menos en el caso de mi familia, de tener la oportunidad de compartir
tan de cerca y tan fácilmente con personas de muchas partes del mundo, ¿verdad? Tenía un colega que nos hicimos muy amigos que era de Nepal, otra persona de Sudáfrica, y cada uno tiene tradiciones diferentes, ¿verdad? Y como en Estados Unidos se valora y se promueve ese tipo de espacios, creo que es algo también muy, muy bonito, que al inicio nos chocaba, porque desde el hecho de comer, de cómo comer, de qué comer, ¿verdad? Era difícil, no nos poníamos de acuerdo, me recuerdo yo, pero fue algo importante. También en la parte de la academia, sin duda, era un tema de interés porque en nuestro país no estamos tan acostumbrados a promover la creación pues de espacios de investigación, de leer. Yo les decía que me impresionó mi primera clase que tuve, en primera sesión, tenía que leer para llegar a preparar la sesión como 5 o 6 papers de un tema muy específico, ¿verdad? De datos abiertos, que para nosotros en Guatemala es como algo muy novedoso. Y allá ya existen documentos que están desarrollados alrededor de esto. Entonces el nivel de preparación, el nivel también de la puntualidad, por ejemplo, ¿verdad? Es un tema muy importante en Estados Unidos, ¿verdad? Nos decían, si tú llegas a tiempo, llegas tarde, ¿verdad? Tienes que estar antes en ese espacio. Entonces, ese tipo de cosas a nivel cultural creo que nos ayudaron mucho, nos gustaron muchísimo. Sin duda fue un choque y más en la pandemia que estábamos ahí en ese cruce, pero fue una oportunidad también de ver cómo los gobiernos locales, ¿verdad? Generaban toda la gestión. Y en mi caso, como les digo, administración pública es el tema que me apasiona. Fue fascinante ver cómo los gobiernos locales o los counties generaban, se coordinaban para todo el tema de pruebas de COVID, incluso para la vacunación. Era una logística espectacular, ¿verdad? Realmente no era el mejor momento para estar en algunos temas, pero sí se podía apreciar cómo la cultura estadounidense marca el ritmo en ciertas cosas. Entonces esa parte creo que fue lo que más me impactó. Gracias, Julio. Tú, Byron, contanos, ¿tuviste algún choque cultural? Puede ser que no, ¿va? Puede ser que no. No un choque como tal, sí tuve la sorpresa muy grata de comprobar lo de la hospitalidad sureña, le llaman en Arkansas. Y la mayoría de nosotros íbamos de diferentes países y al menos los que íbamos de Latinoamérica estamos muy familiarizados con los Estados Unidos a través de series, de películas. Tenemos como muy a la mano de muchas cosas relacionadas con la cultura de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no fue un choque tan grande, pero sí bastante alegría al poder darte cuenta de lo amable que son las personas contigo. En algún momento hubieron diferentes actividades en las que teníamos que usar pues los trajes regionales, ¿verdad? Y muchas personas en la calle que nos veían se acercaban con nosotros a hacernos preguntas acerca de los trajes que les llamaban la atención. Pues en fin, esa hospitalidad que nos decían que era propia del sur de los Estados Unidos fue algo muy agradable. Y como decía Julio, también creo que el reto principal es el convivir con personas de otros países. Hay países de África, países de Asia, tienen tradiciones bastante arraigadas, rutinas bastante marcadas que pueden generar de alguna forma roces al principio, sobre todo si te asignan, como en mi caso, a una persona con la que vas a estar compartiendo habitación, ¿verdad? Tienes un roommate y es bien interesante porque vas entendiendo cómo personas de otros países tienen rutinas, tienen tradiciones, tienen costumbres bien marcadas y que muchas veces pueden o no empatar con la tuya, ¿verdad? Pero justo en esas diferencias es donde hay bastante chance de aprender, ¿verdad? Sí. Y la diversidad de comida también, qué chilero, cuando hay tanta diversidad de gente también significa que hay mucha diversidad de platillos a probar. A ver, Alan, contanos tú. Contanos Bueno, por ahí. pues yo quisiera tal vez hacer dos conexiones importantes y es, yo creo que a muchos nos hace ilusión en algún punto de la vida ir a estudiar algo afuera o una experiencia internacional y lo natural pareciera ser que es encontrar una beca para una maestría o una beca para un posgrado, pero creo que algo interesante del Community Solutions es que no es ni una ni otra, sino es un programa de formación continua, por así decirlo, de liderazgos que hacen sociedad civil, que hacen política. Y creo que eso es interesante a la hora de hablar de esto y de esos choques culturales porque existe todo un sistema de educación en Estados Unidos, creo que es formal,
Por ejemplo, nosotros también teníamos clases del el programa ejecutivo de liderazgo de George Mason, que al final del día también te da esta experiencia, pero hay mucha práctica para quienes, como decía Julio, ¿verdad? No tenemos, vamos a ver, esta rigidez académica como tal, pero que es importante, pero que luego y estás también sumergido en organización comunitaria, trabajo de campo, grassroots. Entonces, en ese sentido, creo, comunicando un poquito a las preguntas, eso sí es un choque cultural, especialmente para quienes hacemos sociedad civil en Guatemala, porque, bueno, o eres activista o eres académico y luego te das cuenta que no es así, sino que está justamente esta conexión lógica y que hay muchos casos de éxito en Estados Unidos y que justamente se pueden encontrar experiencias en otras personas que son muy interesantes. Y lo segundo es algo muy personal y es que nosotros se nos asignaba un local host. Y era súper interesante, pues, moverte como neoyorquino en Nueva York y justamente estar en Off-Broadway. De hecho, tuvimos, que eso se lo quiero resaltar mucho a Community Solutions, tienen una red muy interesante de personas que apoyan el programa y justamente bueno, nuestra anfitriona, era una dama que justamente trabajaba en el Teatro de Nueva York. Entonces, era muy interesante porque te invitaba a las obras Off-Broadway, tenías clases de teatro cuando no tenías que hacer, entonces había mucho que hacer. Y creo que toda esa parte de la vida cultural de afuera, de a pie, fue muy interesante y por supuesto poder conectar con el neoyorquino de a pie. Creo que esa fue una de las experiencias más interesantes que no olvidaré por ahora. Qué bueno, qué bonito. ¿Y tú, Ana Cilia? ¿Cómo fue para ti ese frío del Midwest? Yo sí sufrí. Igual que Julio, me tocó viajar en marzo. Pues yo vine acá el 9 de marzo y el 13 fue el lockdown. Ya no pudimos salir de Estados Unidos, nadie podía salir de Guatemala. Y pues obviamente em, yo vine sola porque después el plan era que después venía mi esposo y él ya no pudo salir, entonces me tocó estar 8 meses acá. Y estábamos en Illinois haciendo el curso de inglés y sí habían restricciones. Estaba muy estricto el tema por el COVID en ese estado. Nos estábamos viviendo en un dormitorio que tenía la cocina era compartida, las salas eran compartidas y por el tema de COVID pues no pudimos hacer nada. La verdad es que no fue una experiencia muy bonita dentro de todo, pero lo bonito fue que habían más becarios Lastau, éramos 7 y pues de muchos otros países, ¿verdad? Yo era la única de Guate y pues esa comunidad que hicimos, esa amistad aún perdura, nos apoyamos entre todos para sacar lo bueno de lo que había, ¿verdad? El choque cultural más grande para mí fue la comida, porque como no podíamos salir a las áreas comunes, no podíamos cocinar. La universidad nos mandaba bolsas, pero la comida es los que pues ya los compañeros que estuvieron acá saben que la comida no es nada parecida a lo que nosotros comemos en Guate. Nos mandaban así comidas súper procesadas, las comidas preparadas que le llaman, que son puras latas que uno podía calentar en el microondas. Entonces, para mí, en lo personal, eso creo que fue lo más difícil, el tema de la comida, de no poder cocinar, pero fue debido al COVID, ¿verdad? Yo creo que si la experiencia hubiera sido sin COVID, hubiera sido, pues, obviamente más bonita. Ya, pues, ya cuando yo de verdad empecé, creo yo, a experimentar lo que es realmente la cultura estadounidense y la experiencia fue ya pues post pandemia, cuando ya me mudé a Iowa a empezar la maestría, entonces ya pues ya estaba un poco más fácil salir y convivir con las personas de mi programa, algunas, porque pues todo el programa casi que lo hice en línea, porque fue como hasta el tercer semestre que ya pudimos tener clases face to face, pero sí, muy bonito. Pues la verdad es que sí, se preocupa muchísimo por nosotros que somos internacionales, los profesores, y ese apoyo es bien valioso porque pues uno está acá solo, lejos de su casa, no conoce a nadie, entonces sí es importante. Y yo creo que eso le enseña mucho a uno la resiliencia,
porque muchos yo creo que en ese panorama se hubieran regresado a su país, pero lo cierto es que estábamos ahí, aguantamos y pues todos siguen acá, creo, la mayoría. No, 2 ya regresaron a sus países y los demás seguimos acá. Y Porque me estudiando. continuamos. Sí, pero sí se siente ese cambio. En mi caso yo sí viví ese choque cultural. Ok, gracias, Ana Silvia. Y ahora un paréntesis, vamos a ahí agradecerle a Alan por su tiempo, él tiene que retirarse en este momento, pero compartirnos cualquier última recomendación, reflexión o algo que querrás decir antes de irte, dale. No, pues muchas gracias. Creo que, pues nada, recomendar el Community Solutions. Creo que es un programa de intercambio espectacular para poder tender puentes y encontrar no solamente mejores prácticas y aliados, porque al final del día, específicamente en el Community Solutions, en el caso de democracia, en el eje de transparencia y gestión política y liderazgo, es para jóvenes, creo que es importantísimo. Se encuentran redes muy importantes y solo quiero contar un poquito qué pasa después en 30 segundos. Justamente ellos tienen un alumni program en donde hay pequeños grants para implementar proyectos, que eso te ayuda mucho a regresar a tu país, justamente a mejorar las condiciones de vida de otras personas para poder compartir lo que tú ya sabes. Y también tienen un programa de intercambio post-intercambio. En mi caso me tocó visitar Katmandú y aprender en Nepal todo el programa de formación de coalición políticas. Construimos desde ahí, en su momento escuchamos Guatemala y un programa de aporte que se llama Comunidad de Cambio. Al día de hoy creo que producto de eso hemos mejorado la vida de 200, bueno, hemos generado 50 programas de impacto comunitario que van desde escuelitas de ajedrez en el interior del país hasta cosas bien prácticas como pintar pasos peatonales, etcétera. Entonces, creo que esa oportunidad de aportar a tu país con conocimiento de otros, tejer redes y justamente pensar de una manera mucho más global significa el Community Solutions y como ellos dicen, ¿verdad? Think global, ¿no? Soluciones globales para problemas locales y creo que eso es algo muy importante aprender y creo de que justamente hablando de innovación, también no solamente en términos de construir estas soluciones, sino también de construir relaciones importantes para la vida y para poder seguir impactando en la vida de otros. Muchas gracias, Alía. Qué bueno encontrarnos. Mucho gusto, Ana Silvia, Byron. María Luisa, gusto volver a verte. Julio, colega, compañero de luchas, también un gusto volver a verte. Y a todos los chicos, pues denle una oportunidad a Community Solutions que no está para nada mal. Y hasta luego. Gracias, Alan. Gracias por estar aquí y bueno, gracias también a nuestros demás invitados por continuar aquí un ratito más. Entonces, voy a ir un poquito más rápido con nuestras preguntas. Si quieren, voy a tomar la decisión ejecutiva de pasar algunas. Pero bueno, la siguiente es algo, creo que puede ser un poquito breve. Tal vez solo pensemos en si hubo o no alguien y tal vez que alguien me diga si quiere iniciar. Alguien, una experiencia, un profesor, una amistad, una familia adoptiva o alguien que de verdad fue así como wow, que nos cambió un poquito nuestra perspectiva, nos renovó la esperanza por la humanidad. O yo qué sé. ¿Alguien quiere contar algo? Dale, Julio. Pues muy rápido, creo que amistades y cosas que ocurrieron siempre marcan y todo, pero algo que nos dejó como muy pensando fue que mi segunda clase que yo tuve me la dio Sean O'Keefe, que fue el administrador de la NASA. Y fue algo espectacular porque comenzamos a hablar de tecnología y cuando yo me metí en la clase de tecnología pensé que íbamos a ver herramientas, plataformas, no, comenzamos a ver cohetes, microprocesadores. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Decía, que esto no sé cómo va a aplicarse a mi país, ¿verdad? Pero fue una experiencia muy, muy particular. Nos compartió muchas anécdotas de todo lo que trabajó él en la NASA. Justo cuando él estuvo ahí, hicieron una de las últimas misiones de la NASA a Marte y él fue uno de los que lideró ese esfuerzo. Entonces fue una experiencia muy particular, única y de esas oportunidades que pues en nuestro país no escuchábamos mucho, ¿verdad? Creo que eso fue un punto importante. Gracias. Va, voy a seguir, porque así avanzamos, así logramos cubrir más contenido.
algún reto. Bueno, yo sé, Ana Silvia, tú ya contaste un poquito lo de la pandemia, que obviamente fue algo pues horrible, ¿no? Muy duro para muchas personas. Pero tú, Byron, no sé, ¿encontraste algún reto en tu experiencia que hayas podido sobrepasar? Pues de hecho, el programa, si lo veo como reto, desde un principio nos dijeron que no íbamos a tener chance de dormir, lo cual nos asustó a todos. Nos dijeron ya tendrán chance de dormir cuando regresen a sus países. Em, de hecho, fue un programa bastante intensivo. Fueron 6 semanas que trabajamos bastante fuerte. Lo que hizo especial a este programa y donde radica principalmente el reto es que teníamos la parte teórica, por decirlo así, en la universidad. Em, Estábamos trabajando con profesores de la universidad en la Facultad de Educación. También estábamos en contacto con profesores de un centro de enseñanza de idiomas, pero estábamos también poniendo en práctica todo lo que aprendíamos en una escuela secundaria. Era de verdad una experiencia bastante enriquecedora porque terminando una actividad tenías que luego salir corriendo para la escuela en la cual aplicabas pues todos esos conocimientos. Fueron días bastante intensos, la verdad. Y luego, al regresar a casa, se complementaba con la formación cultural, donde recibíamos clases en línea. Nuestro día de trabajo empezaba a las 6 de la mañana, terminábamos más o menos a las 10 de la noche, la última clase que recibíamos en línea. Fue bastante intenso, pero justamente esa intensidad es la que hace no solamente memorable la experiencia, sino también significativo, ¿verdad? Porque no se quedó solamente en leer lo que los autores dicen, leerla pues a nivel teórico, sino también poner en práctica todo eso que aprendimos. Ok, gracias, Byron. Voy a continuar a la siguiente en el tema de regresar a Guate. Creo que aquí es importante, me gustaría que ustedes compartan un poco el tema del incluso el choque cultural inverso, ¿verdad? Que hay cositas que de repente uno se desacostumbra, ¿verdad? Y que luego te hacen el choque inverso o que tal vez te sentís perdido o perdida de cómo restablecer tus conexiones, cómo establecer conexiones nuevas. No sé, tal vez tú, Julio, has tenido alguna experiencia en este sentido al retornar de Humphrey. No, sin duda, creo que fue un choque cultural bastante fuerte de poder comparar desde el tema de mi trabajo era con la administración pública, el gobierno de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos, pues hay otros niveles de eficiencia, otros tipos de desafíos, ¿verdad? Un poco más marcados. Aquí todavía tenemos, pues, planteándolo desde un punto de vista positivo, muchas oportunidades de mejora, ¿verdad? Y pues ese tema creo que fue también importante. El tema de la sociedad, muchas cosas funcionan de otra forma ya, no es tampoco un cambio de 180 grados, pero sí la eficiencia, la rapidez, la diversidad, incluso la oportunidad de conseguir algo es mucho más fácil, hasta el correo, por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos todo es muy fácil por correo y mis primeros días que intenté usar el correo lo hice mal, pero luego de que ya lo pude hacer bien, me di cuenta de la facilidad que existe en Estados Unidos para poder comunicarse, para poder mandar temas, paquetes, envíos. Acá no hay, ¿verdad? Es una gran dificultad, un choque cultural bastante fuerte en el trabajo. Y bueno, también en el tema académico, ¿verdad? Yo estoy haciendo mis estudios y pues sí veo la oportunidad siempre de que se puede fortalecer esa parte. Creo que hay una gran oportunidad para los que tenemos la oportunidad de ir a este tipo de becas, de aprender mucho, de poder enriquecer pues todo lo que conocemos y también traerlo acá para intentar fortalecer, mejorar nuestro país, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Tú, alguien más que quiera decir algo por ahí? ¿No? Va. Bueno, aquí yo lo que enfatizaría como con parte de la embajada es que si te vas con una beca de la embajada de Estados Unidos, aprovecha que vas a ser parte de una red de ex becarios y que hay personas de tu programa que ya fueron y regresaron.
Entonces, para las personas que nos están escuchando ahorita o nos van a ver en el video después, si te seleccionan, recordate que luego tú vas a tener un sistema de apoyo dentro de la embajada, donde tocar puertas para oportunidades y para soporte, ¿no? Y un poquito de guía. Entonces, hay que aprovechar ese elemento. Y bueno, estas dos preguntas las quiero combinar en aras del tiempo. ¿En qué formas ha cambiado tu vida después de esta experiencia? Y una o dos cositas que le quieras dar de consejo a las personas que nos están viendo. Entonces, por favor, empecemos contigo, Ana Silvia, bien rapidito, ¿cómo ha cambiado tu vida y algún consejo? Y luego vamos con Byron y por último Julio. Bueno, pues no, mi vida ha cambiado demasiado. Mi esposo también está estudiando el doctorado, entonces los dos estamos ahorita pues en lo mismo. Es un reto muy grande. Yo creo que ha cambiado la forma en que yo ahora abordo los problemas, los temas, todo lo veo desde una perspectiva diferente, de una forma más holística, que como pues yo veía antes, porque la verdad es que viajar, no importa si es Estados Unidos o estudiar en otro país, eso le abre a uno, la mente te cambia totalmente cómo uno ve las cosas después. ¿Algún consejo? Yo creo que en lo personal el más grande consejo que les puedo dar es que cuiden, si se embarcan en esta aventura, hay que estar preparado mentalmente. Hay que estar preparado muy bien mentalmente. Yo creo que yo pensaba que lo estaba, pero con todo el tema de la pandemia y todo, que el mundo era un caos, yo no busqué ayuda y tuve muchísimas repercusiones. Es bueno siempre tener un terapista, un terapeuta, alguien, un psicólogo. Yo ahora estoy con alguien en Guatemala porque también ese choque cultural, ¿verdad? Yo tengo acá en la universidad, tenemos la red de Mental Health, donde tenemos acceso a tener nuestras terapias y eso, pero yo no puedo en inglés. Siento que tengo que tener a alguien de mi misma cultura que me entienda por lo que uno está pasando. Entonces, pues, eso, ¿verdad? Tener en cuenta que lo más importante es nuestra salud mental y pues después viene lo demás. La verdad es que la academia es bastante retadora. Y si uno se enfoca solo en eso y deja de lado los otros aspectos de su vida, entonces sí es todavía más difícil y se complican las cosas. Entonces ese es el consejo que yo les doy, que pues traten de cuidar todos los aspectos de su vida cuando pues tengan la oportunidad de hacer algún tema como el que nosotros pues, con los compañeros hemos estado involucrados. Y no dejar de lado el tema de la salud mental, que es súper importante. Gracias, Ana Silvia. Sí, priorizar la salud mental es esencial. Tú, Byron, contanos, ¿cómo cambió tu vida y una recomendación, un consejo? Es definitivamente el programa Fulbright me ayudó, número uno, en confirmar, ¿verdad? O más bien reafirmar que pues trabajar en el campo educativo es mi pasión. Hay tanto que hacer, hay mucho trabajo por hacer y nunca se deja de aprender. Así que regresé con ganas de seguir aprendiendo, de seguir aplicando a cualquier programa que me permita seguir creciendo, no solamente de manera académica, profesional, sino también personal, ¿verdad? En mi práctica educativa, pues de primera mano el comprobar, ¿verdad? Que el inglés como lengua franca, que es el término que se refiere al uso del inglés para educación, para negocios, es la lengua que se utiliza más para todo tipo de situaciones. Como profesor de inglés me hacía pensar que muchas veces enseñas o haces énfasis en el inglés americano, que es lo que tenemos más a la mano, o en el inglés británico,
pero el reto principal está en comunicarte con las personas que no son nativas del inglés. Ese es el reto principal que como educadores de inglés tenemos que tomar en cuenta, porque cuando estás expuesto a este tipo de situaciones, esperas que todo el mundo hable de forma tan clara como se escucha en cualquier programa de televisión. Sin embargo, al ser no nativo de un idioma, ese es justamente el reto que tenés que vencer, ¿verdad? El comunicarte con personas que hablan en inglés, pero que no son nativas de ese idioma. Y luego, a nivel de consejo, número 1, en el momento de la aplicación, reflejen en esa aplicación su pasión por lo que hacen. Cualquier cosa que hagan, asegúrense de que su aplicación realmente proyecte esa pasión. Y número 2, aprovechen para eh, hacer este tipo de networking, ¿no? De comunicarse, de que no muera la comunicación con esas personas que conoces en el programa, que el amigo que hiciste que viene desde Sri Lanka, que esa amistad continúe, pero que no solamente sea la amistad, sino que cualquier tipo de colaboración que pueda seguir teniendo con las personas, con estos profesionales, es bastante enriquecedor. En esa línea, los profesores de Latinoamérica que estuvimos representando a nuestros países en este programa, recientemente formamos la red hispanoamericana de profesores de inglés Fulbright y estamos bastante unidos trabajando en talleres de formación docente y constantemente estamos en comunicación, siempre con la idea de seguir creciendo y compartiendo también todo el conocimiento, ¿verdad? Qué chilero eso de la red de maestros. Y tú, Julio, contanos cómo cambió tu vida y qué consejo das. Yo creo que después de este proceso de la beca Humphrey Fulbright, ya lo estoy confundiendo, mi visión fue más global. Creo que me hace pensar de una forma diferente, siempre buscar perspectivas distintas, pensar siempre fuera de Guatemala, no únicamente dentro de Guatemala. Y también me sumo a lo que decía Ana Silvia, la resiliencia es algo muy importante, ¿verdad? Que es que hay que reforzar, que hay que entender, hay que tener esa capacidad de adaptarnos, capacidad de reaccionar ante tantos desafíos y más en el mundo en el que vivimos, que vamos a tener tantos desafíos, ¿verdad? Tenemos que estar capaces de poder responder ante cualquier reto que tengamos. Bueno, el tema, puntualmente en mi momento fue la pandemia, pero seguramente tendremos muchos más desafíos, cambio climático, etcétera. Entonces, poder pensar y poder estar preparado para poder reaccionar, para poder responder, para tener la capacidad también, que es desafiante, ¿verdad? Poder hacerlo. Creo que eso fue algo que me ayudó mucho este proceso de la Humphrey. De poder trabajar y 2 consejos muy rápidamente porque me emociono con el micrófono y no lo suelto. Yo muy bien cuál es la beca adecuada a mi momento, porque sin duda es muy bonito y es una gran ilusión poder estudiar afuera, poder ir a cualquier parte del mundo y más ir a Estados Unidos, poder conocer las universidades, pero no todos estamos en ese mismo momento. Hay que buscar la beca idónea o la beca ideal para lo que estoy en estos momentos preparando y para lo que me gustaría hacer. Y el segundo punto va asociado con esto. ¿Qué quiero hacer después de esta beca? ¿Qué me gustaría aprender? ¿Qué me gustaría estar haciendo? Sin duda me gustaría trabajar en esto, me gustaría explorar esto, pero ¿cómo me veo después de la beca? Es algo importante que se debe pensar a la hora de aplicar. Yo creo que algo muy importante que hicimos en este proceso y creo que gente con esto lo ha podido hacer es planificar antes, durante y después, ¿verdad? Porque somos personas diferentes antes, durante y después de una beca del Departamento de Estado, Estados Unidos, antes pues con esas ideas, con quién quisiera reunirme, con quién quisiera tener un intercambio, qué me gustaría hacer después, ¿verdad? Así como compartía Byron, crear redes, mucha comunicación, los que trabajamos en los mismos temas, nos compartimos ideas, buenas prácticas e incluso malas prácticas que se generan en otras regiones para estar preparados en temas de transparencia, por ejemplo, la corrupción se ha vuelto algo regional. Entonces ahora con esas redes que se han creado con las alumnas y el Departamento de Estado, pues nos hemos compartido información, mira, pasó esto, pasó en tu país, pasó lo mismo, como que agarraron la lista y la replicaron, ¿verdad? Entonces, esa visión, esa red es importante durante, post y después, y también creo que la parte académica, los profesores, uno puede aprender tanto de ellos y tanto de esos procesos, entonces creo que son oportunidades, el momento indicado para cada una de las becas y ver en cuál se encuentran y aprovechar al máximo, planificar cada momento, porque en mi caso, el tiempo se me fue volando, ya no me dio tiempo de hacer más y quería hacer más y de regreso para Guatemala, pero fue una experiencia sin duda muy, muy interesante. Gracias ahí por sus reflexiones. Y ahora, para ir resumiendo un poquito aquí,
algunas de las cosas que ustedes nos mencionaron a lo largo de la charla que yo fui por ahí anotando que podemos enfatizar como conclusiones o como cosas un poco más tangibles que podemos anotar es pensar en este efecto cascada o en qué sucede al regresar, cómo yo voy a utilizar esta experiencia como efecto réplica y cómo puedo yo enhebrar eso en mi aplicación. También pensar en mi enfoque y mi plan de vida, tener claridad en ambos de estos elementos. También aprovecharlo como una oportunidad de tejer redes, ¿no? De crear estos contactos, de crear estas sinergias con otras personas en la misma sintonía o en diferentes sintonías que nos permitan pues estar más conectados y aprovechar estas experiencias. Priorizar nuestra salud mental. Creo que esto es importante antes, durante y después de una experiencia de educación internacional y siempre, ¿no? Entonces, nuestra salud mental va primero, combinada obviamente con nuestra salud corporal, van unidas. Y también el elemento 5, que es colocar nuestra pasión en la aplicación. ¿Sí? Recordar que eso se lee, eso es memorable. Cuando alguien de verdad se vuelve loco por ese tema, se nota y hasta te da cosa cuando lo lees o cuando los ves hablar. Entonces eso se transmite. Entonces, en general, recordate que son personas reales las que están viendo tu aplicación del otro lado. Y esto aplica no solo para nuestras becas de la Embajada de Estados Unidos, pero sino también a nuestras ayudas financieras si aplicamos directo a las universidades en Estados Unidos, ¿ok? Pero primero, estos son los puntos de acción. Aquí pueden tomar un pantallazo o luego ir al Facebook y tomarle foto o al YouTube, no se preocupen, también les vamos a enviar la grabación. Pero primer punto va a ser que te recomiendo que veas el nombre de la beca que te interesa y lo busques en el sitio web que está ahí de la embajada, gt.usembassy.gov, y que leas todo hasta abajo, toda la letra, todo el texto y veas si cumplís o no los requisitos. Muy, muy, muy importante, te digo, no hagas preguntas que están en el sitio web porque pues te hacen quedar mal. Es una mala primera impresión y nadie quiere dar una mala primera impresión, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto. Luego, familiarizarte con los exámenes TOEFL y GRE, en especial si te interesa una de las becas para maestría, que son las becas Fulbright LASPAL, como la que se fue a Ana Silvia, y la Fulbright Foreign Student. Son de las más populares y vas a tener que tomar el examen GRE. Puedes conocer más en la web en general o al sitio de ets.org, que es quien los administra. Ahí tienen muchos recursos. También nos puedes preguntar a Education USA y con gusto te podemos ahí encaminar un poquito. Verificar las convocatorias en las redes sociales de la Embajada y de Education USA. Ahí es donde compartimos cuando salen las convocatorias, entonces está pendiente de las redes. Por ejemplo, aquí es donde te digo, anda al sitio web, mira más o menos cuándo fue la convocatoria del año anterior y en esta temporada estate pendiente de las convocatorias, ¿sí? Trabaja en tu inglés y en tu perfil en general. Esto quiere decir, tu inglés siempre puede mejorar, que sea tu primer idioma o no, siempre puede mejorar. Entonces, consumí contenido en inglés, leído, escuchado, si puedes hablar un poco, háblalo. Si quieres tomar algún curso, tómalo. Busquemos opciones de incorporar una inmersión en el inglés en nuestro día a día. Eso nos va a ayudar mucho. Y por último, no te rindas. Si fue un no en esta primera vez, no te preocupes. Van a haber otras oportunidades con otras puertas o esta puerta de nuevo puede abrir a la siguiente vez. Hay, por ejemplo, historias de éxito dentro de las becas de la embajada donde la persona aplicó una segunda vez y fue admitida, ¿va? Entonces no nos desmotivemos, solo seamos críticos tal vez si no nos admitieron, qué pudo haber pasado y volvamos a intentar. Y aquí les dejo 2 QRs. En el QR del resumen de becas es eso, es un resumen de las becas de la embajada que son de las más populares. Pueden ahí ver, ojear un poquito, ver si alguna resuena con ustedes o con alguien que ustedes conozcan.
Y en el lado derecho está nuestro Linktree, que tiene nuestra charla informativa general, donde hablamos más a profundidad de aplicar a Estados Unidos, y nuestras redes sociales, y nuestro canal de YouTube, etcétera, cómo hacer una cita con nosotras, etcétera. Ahí abajo están nuestros tags de redes sociales. Nos pueden seguir y estar pendientes de eventos, de contenido, temas culturales, convocatorias de las becas que van a salir y demás. Y bueno, las convocatorias que están abiertas o están por abrir incluyen la beca Global UGrad, que es una beca para estudiantes universitarios, ¿sí? Tenemos las becas SUSI, que son 4 diferentes becas que tienen enfoque en líderes estudiantiles y profesores. Tenemos la beca Community Engagement Exchange, similar en el sentido del que es enfocada a líderes comunitarios a la que se fue Alan, pero es para otra demografía, para otro grupo de edad. Y tenemos también la beca Opportunity Funds, que es la beca que maneja Education USA, en la que apoyamos a personas con el costo de aplicación a la universidad, personas que tengan un excelente perfil académico y alta necesidad financiera, para maestrías o para pregrado. ¿Ok? Esa va a abrir ahorita esta semana, en la Semana de la Educación Internacional. Abrirá el 15 de diciembre, cerrará, perdón, el 15 de diciembre. Entonces les invitamos a que si aplica para ustedes o para alguien que conozcan, que la socialicen y que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y de verdad, a las personas que se unieron hoy, a nuestros invitados panelistas, muchísimas gracias por estar aquí, por la paciencia al inicio con mis problemas técnicos. Y les recuerdo que esto es toda la semana. Estamos celebrando la educación internacional, entonces, pues les esperamos mañana. Mañana tenemos esta charla sobre qué hacer y qué no hacer en emprendimiento. Vamos a tener a 3 invitados guatemaltecos que tienen diferentes industrias en sus emprendimientos y nos van a contar un poquito sobre cómo iniciaron, qué hubieran querido saber y qué hubieran querido no hacer, ¿ok? Entonces, en este link que ven aquí en la pantalla, está el QR que pueden ya sea escanear o ir al sitio web que está ahí abajito y registrarse para la sesión de mañana. Es un link distinto al de hoy. Están todos en este mismo link, ¿ok? Y cualquier cosita nos mandan un mensajito ahí en el Instagram o algo por el estilo. Entonces, Ana Silvia, Byron, Julio y a Alan, que ya no está aquí en la sesión. De verdad, muchas gracias por habernos dado su tiempo y sus consejos y por estar aquí y por hacer Guatemala cada día mejor desde el pedacito de piso donde estamos. Entonces, y a las personas que se unieron y que están aquí todavía. Gracias por estar aquí y haberse unido y esperamos que este contenido les haya servido. Que tengan una linda semana.